Hola, 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 muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para muchos. El día de hoy le vamos a presentar un webinar de cómo crear un presupuesto en Presto. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Ricardo López. Él será el encargado de esta presentación. Nuestro expositor y amigo, el arquitecto Ricardo López, es graduado en la Universidad de Valladolid, en España. Cuenta con 15 años de experiencia en redacción de proyectos de edificación, rehabilitación, planificación urbana y museografía en España y Panamá. Es ingeniero de aplicaciones en PCCAD y Project Solution and Service en Panamá y especialista en metodología BIM. Ricardo, ¿me escuchas? Te hago el pase. En el uso de las diferentes herramientas de nuestro catálogo de software y también damos o ejercemos servicios de consultoría y acompañamiento en las diferentes empresas. Por explicaros un poquito de lo que se va a tratar el día de hoy, voy a ser un poquito breve, vamos a empezar a trabajar con Presto, es decir, no tengo por qué saber nada de Presto para asistir al webinar de hoy. Vamos a arrancar totalmente de cero y al final de esta horita más o menos que va a durar la presentación, vamos a tener ya un presupuesto creado y vamos a poder imprimirlo. Así que van a ver que efectivamente no va a ser muy difícil, ¿de acuerdo? Esta es la agenda. Vamos a hacer una breve presentación del programa, explicar en qué consiste la estructura que maneja Presto en cuanto al presupuesto y luego vamos a crear el archivo, veremos la interfaz, veremos cómo funcionan los capítulos, las partidas, medios auxiliares, veremos la diferencia entre crear un presupuesto de manera manual y utilizando una plantilla. Estudiaremos un poquito también los conceptos auxiliares, cómo se crean las mediciones, los espacios y finalmente generaremos las mediciones a través del uso de fórmulas también y generaremos también los reportes o informes. Bueno, pues aquí en la pantalla ven de un vistazo cómo está estructurado Presto en cuanto al licenciamiento, es decir, a las diferentes características del producto como tal, desde arriba hacia abajo, y a la izquierda pueden ver las fases que cubre en cuanto a lo que sería el proyecto como tal. Presto es un software que nos va a ayudar en la generación de presupuestos. Es decir, vamos a poder administrar los costos, vamos a poder crear las mediciones de nuestro presupuesto, pero no solo eso, sino que vamos a poder ir acompañando ese presupuesto a lo largo de toda la ejecución del proyecto. De tal manera que en la primera fase, que sería la fase de presupuesto inicial, generaremos el presupuesto y lo haremos a través de mediciones que hagamos directamente sobre planos en físico, en papel, o también vamos a poder utilizar un visor en formato DWG para leer archivos de AutoCAD, así como también podremos a través del plugin Costit para la herramienta de Autodesk Revit, que es un software BIM, vamos a poder leer automáticamente los elementos constructivos que tengamos modelado. Eso nos va a ahorrar una gran cantidad de tiempo en el procesamiento de la información. Una vez que tengamos ese presupuesto, vamos a poder llevar a cabo lo que es la planificación económica y financiera de los ingresos y costes de ese presupuesto. Es decir, vamos a organizarlo a partir de las diferentes actividades a lo largo del tiempo de la ejecución del mismo, ¿no? Vamos a poder también llevar a cabo todo el proceso de contratación de los diferentes proveedores y por ahí mismo vamos a poder ir analizando, vamos a poder ir dándole seguimiento a nuestro presupuesto a lo largo del tiempo con la información incluida de los contratistas, de tal manera que podremos ir generando también todo lo que es la documentación relativa a los pagos, la facturación y el control. Básicamente, y en 2 minutos, para eso sirve Presto. Obviamente tiene muchas funcionalidades que podrán consultar también en la página web. Recuérdame, Elmer, que les diga luego dónde pueden encontrar esa información al final del día. También, si no les importa, las preguntas, que ya estoy empezando a ver que por aquí hay alguna, las vamos a guardar para el final, ¿de acuerdo? Y así, pues aquellas preguntas que estén repetidas podremos sintetizarlas y responderlas de una sola vez, ¿de acuerdo?
Lo que tenemos ahora en pantalla es la estructura de presupuesto que maneja Presto. Es una estructura bastante general en el mercado y básicamente se trata de un árbol, una estructura de árbol basada en niveles. Primer nivel o nivel 0 será el concepto raíz de nuestra obra, será en sí el nombre de la obra como tal, del proyecto, y luego empezamos a ramificarlo. Primer nivel tendríamos lo que son los capítulos, esos grandes bloques, ¿no? Como pueden ser la albañilería, la estructura, ¿sí? Cada uno de esos capítulos se va a estar dividiendo en partidas o unidades de obra. Una partida o unidad de obra puede ser, como ven ahí en el ejemplo, un metro cuadrado de bloque. Bueno, pues ese metro cuadrado de bloque ya podemos saber lo que cuesta. Nos podríamos quedar en ese nivel y podríamos generar así todo el presupuesto, pero es mucho más interesante si somos capaces de descomponerlo en partes más pequeñas. De esa manera iremos creando los diferentes subniveles de básicos y auxiliares, como pueden ver en la imagen, de tal manera que ese muro de bloque o ese metro cuadrado de muro de bloque lo podríamos descomponer en su mano de obra, ¿no? Cuántas horas hombre, en este caso de albañil, necesitaríamos y cuánto cuesta esa hora, ¿no? Cuánta cantidad de material voy a necesitar, cuántos bloques, cuánto concreto, ¿no? Y a su vez estos precios descompuestos o básicos se pueden descomponer mucho más en, por ejemplo, para crear un metro cúbico o un kilo de concreto, también voy a necesitar un ayudante que lo prepare, voy a necesitar el material como tal, el agua, el cemento, la arena, ¿sí? Y puedo yo necesitar incluso equipos auxiliares que tenga que amortizar y por tanto van a estar participando dentro también de la actividad como tal. Entonces, este es el esquema principal que vamos a estar manejando dentro de Presto. Y ya de una vez vamos a ver el interfaz. El interfaz de Presto van a ver que es bien sencillo de manejar. Vamos allá. Ok. Este es el interfaz de Presto. Cuando nosotros abrimos Presto vamos a ver esta gran pantalla en blanco y como cualquier otro tipo de programa, en la parte superior tendremos los diferentes menús. ¿Sí? Para crear un presupuesto desde cero, podría venir aquí a Archivo y decirle que quiero crear un nuevo proyecto. De esta manera voy a poder especificar cuál es la ruta que voy a seguir para colocar mi archivo, para guardar mi archivo. Así que en mi caso particular le voy a decir que lo quiero dentro de, vamos a ver, el escritorio y en una carpetita que tengo aquí preparada para mi webinar de Presto. Esa sería la ruta y puedo dejar perfectamente ese nombre que tenía ahí de webinar Presto o el nombre de la obra como yo quisiera. Ese va a ser el nombre del archivo como tal. Asimismo, es posible seleccionar una plantilla. Una plantilla no es más que un proyecto o una obra que ya tiene cierta información. Información que vamos a poder reutilizar de un proyecto a otro, de tal manera que no tengamos que volver a escribirla toda de cero. ¿Sí? Entonces podríamos tener ya toda nuestra estructura de capítulos, ¿sí? Incluso tener ciertas partes ya típicas que se van a repetir, insisto, de un proyecto a otro. Vemos como, por ejemplo, acá con el programa ya existen algunas plantillas de algunos de los colegios profesionales o de algunos de los sistemas de clasificación, como puede ser Uniformat, Uniclass, ¿de acuerdo? O el Master Format de CSI, lo vemos ahí. En nuestro caso, como lo que queremos es arrancar absolutamente de cero para entender mejor el concepto de lo que es un presupuesto con Presto, vamos a no utilizar ninguna plantilla. Vamos a empezar absolutamente de cero. Así que le damos aquí clic en aceptar y va apareciendo la información. Esperamos un poquito, ahí la tenemos. Entonces podemos ver cómo la pantalla se acaba de dividir en dos grandes paneles, el panel superior y el panel inferior, y cómo en la parte superior aparecen diferentes pestañas con diferentes informaciones. Al final, Presto no se trata más que de una base de datos que nosotros vamos a poder consultar a través de estas pestañas, ¿de acuerdo? Aquí tendríamos, por ejemplo, la pestaña del presupuesto como tal o el mismo presupuesto en una estructura de árbol, ¿ok? Voy a venir aquí a la pestaña de presupuesto, en este caso, y en primer lugar lo que voy a hacer es darle al programa las características principales de este proyecto que voy a comenzar. Para ello voy a venir al menú Ver
y aquí en la parte superior iremos a las propiedades de la obra. Como ven acá, podemos incluir diferentes parámetros asociados o campos de información asociados a nuestra obra. En la primera pestañita de datos podremos incluir, por ejemplo, cuál va a ser la divisa que vamos a utilizar. En mi caso, yo voy a poner que van a ser dólares, por ejemplo. ¿Sí? Podemos también generar la paridad que hay entre las diferentes monedas, de tal manera que podríamos tener un presupuesto multimoneda. ¿De acuerdo? En cualquier momento se podría hacer la conversión entre las diferentes monedas. Asimismo, podríamos estar incluyendo la información de la dirección de la obra como tal. Voy a poner aquí, por ejemplo, Avenida La Amistad, 46F, que es donde nos encontramos nosotros, de Ciudad de Panamá. ¿De acuerdo? En Panamá. Bueno, y así todos los datos, no voy a rellenarlos todos ahora, pero como ven podemos incluir toda esta información adicional que no la estamos incluyendo por capricho, sino porque luego en los diferentes reportes o informes que nosotros generemos podremos incluirla de manera automática. Ella aparecerá de manera automática en cuanto llamemos a las variables correspondientes. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a continuar. Voy a darle aquí a aceptar. Y lo que estamos viendo aquí en la pantalla, en la parte superior, como ven, es la pestaña de presupuesto, en la cual vamos a poder incluir las diferentes líneas de nuestro presupuesto organizadas en función del árbol de costos que vimos anteriormente. En primer lugar, vemos dentro del árbol cómo en el nivel 0 se creó el nombre de la obra, Webinar Presto. El código, la primera línea es la 0, como ven ahí, ¿no? Al ir a la pestaña de presupuesto, veríamos cómo ya el nivel 0 está ocupado por ese Webinar Presto y acá podríamos ir incluyendo los capítulos más generales. En primer lugar, vamos a incluir el código. En este caso estoy escribiendo 01, pero podríamos escribir el código que nosotros quisiéramos. Lo importante de esto es que cada línea que tengamos dentro de nuestro presupuesto tiene que tener un código identificativo diferente del de las demás. ¿Sí? Puede ser un código que tengamos ya establecido en la empresa o de acuerdo a algún tipo de clasificación internacional o el que nosotros queramos inventarnos en ese momento, pero siempre y cuando sea un código único para cada línea. En la siguiente columna que vemos aquí, que dice NatC, estaríamos hablando de la naturaleza del concepto. El concepto son capítulos, el concepto son también las partidas, unidades de obra, ¿no? Mano de obra, materiales, maquinaria. Esos son los conceptos y con el botón derecho, si hacemos clic acá, podemos seleccionar qué es lo que vamos a incluir, de qué es la información que vamos a estar escribiendo aquí. En nuestro caso, automáticamente está seleccionado que vamos a incluir el capítulo. Entonces, aquí en el capítulo, en el resumen, vamos a poder incluir, por ejemplo, que quiero que este capítulo sea el de movimiento de tierras. ¿Ok? Ahí lo tengo. Para añadir un nuevo capítulo, yo podría ir con la tecla tabulador hasta llegar a la siguiente línea o simplemente moverme con las flechas del teclado. El código tendría que escribirlo o podría hacer clic aquí en estos tres puntitos para que el programa me ayudara. Él va a estar contando de manera automática, ¿no? Me va a ir dando los números de manera automática. Así que podría decirle que quiero aceptar y fíjense cómo no he tenido que escribir nada. Asimismo me está pasando con la naturaleza. Él ya supone que es la misma naturaleza de arriba. Así que lo único que tendría que hacer sería escribir, en este caso, la cimentación. Cimentaciones. Ahora me voy a mover con la flecha, por ejemplo. Okay. Aquí puedo darle clic, seleccionar ese o escribirlo y estructuras. Puedo escribir. Con el tabulador me puedo mover hasta cerramientos. Listo, pues ya tendría los capítulos creados. Cuando vayamos incluyendo el resto de niveles, podremos ir viendo la cantidad asociada a los mismos y el presupuesto general asociado a cada uno de los capítulos en función de la información que tuviera dentro en sus subcapítulos o
partidas o unidades de obra. Por ejemplo, vamos ahora a añadir dentro del capítulo de movimiento de tierras, haciendo doble clic, estaría entrando en movimiento de tierras. Fíjense, como aquí arriba podemos tener los accesos directos a el nivel superior, que sería el 0, el de Webinar Presto, ¿no? El nombre de la obra, o podría ir al siguiente capítulo. ¿De acuerdo? Bueno, pues dentro de movimiento de tierras, que es donde me encuentro ahora mismo, voy a generar un código que yo tengo aquí, que es el 02 F02M 030, tabulador, y voy a escribir aquí excavación en zanjas. Muy bien. Fíjense cómo la naturaleza ha cambiado, ya no es un capítulo. Él ha presupuesto que como estaba dentro de un capítulo, ya directamente iba a colocar una partida o unidad de obra. Si le doy aquí clic con el botón derecho, ven que también podría haber dicho que ese era un capítulo. No habría habido ningún problema en generar un subcapítulo. Ahí también, pero el programa ya lo ha hecho por mí. Bueno, pues lo que voy a hacer es pensar que esta excavación de zanjas la voy a medir y voy a decir que voy a escribir directamente aquí la medición alzada que se llama, y aquí en la cantidad voy a decir que tengo 120, ¿qué? 120, lo que yo le diga aquí en las unidades, 120 metros cúbicos, así que M3. De nuevo, cuando veamos ese cuadradito con los 3 puntitos, significa que yo puedo elegir de una lista que el programa me va a estar ayudando. Y aquí ven cómo aparecería, por ejemplo, el metro cúbico ya creado, ¿sí? Así que tendríamos esa posibilidad de elegir la unidad, pero siempre al lado de la cantidad tiene que ir la unidad para que sepamos en qué unidades estamos midiendo ese elemento, esa partida en este caso. La siguiente pestaña es en la que incluiríamos el precio, ¿no?, unitario, es decir, cuánto me cuesta un metro cúbico de excavación en zanjas. Bueno, pues yo voy a poner aquí 25, por ejemplo, ¿sí? Y fíjense cómo automáticamente se ha hecho la multiplicación de los 120 metros cúbicos por $25 y ahí me saldrían esos $3.000. Ven cómo la celda aparece de color amarillo, eso significa que se ha calculado y yo eso no lo podría cambiar, yo no lo puedo tocar a no ser que obviamente cambie las otras unidades, ¿no?, los otros campos. ¿Entendido? Muy bien, pues vamos a subir al nivel anterior y fíjense cómo aquí en la columna de información me aparece este simbolito, como esas 3 bolitas, que lo que me está indicando es que por debajo de este capítulo hay más información. Efectivamente, ahí estarían la partida de excavación en zanjas. Y al mismo tiempo estamos viendo en color rosado que ha habido un cálculo. Ese color rosado indica que esa cantidad está calculada. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a ir ahora al capítulo de estructuras. Este capítulo de estructuras, voy un poquito más rápido, como ya sabemos cómo se hace, ¿no?, vamos a colocar subcapítulos. Así que tenemos estructura de acero y aquí tengo 03B, estructuras de hormigón. ¿Sí? Estos son ahora mismo partidas, pero yo creo que se conviertan en subcapítulos, así que le cambio la naturaleza. Botón derecho, capítulo. Botón derecho, capítulo. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ir otra vez a la partida de excavación en zanjas que teníamos dentro de movimiento de tierras. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es añadirle más detalle. Para ello, vamos a hacer doble clic sobre la excavación de zanjas para ver de dónde sale esta información, de dónde sale ese precio de los $25, a ver si es verdad o no, o si en vez de que yo lo haya escrito, se calcule a partir de sus descompuestos. Así que para ello voy a hacer doble clic acá y ya estaría dentro de la partida, la unidad de obra de excavación en zanjas. De esta manera, lo que voy a incluir aquí ahora será ese recurso de la mano de obra, por ejemplo, el peón. Bueno, pues un código para él, la O de mano de obra, o A 070. Le voy a decir aquí que lo que voy a elegir es un peón, por tanto se trata de mano de obra, esa es su naturaleza, ese concepto. Y aquí
voy a escribir el nombre, peón ordinario. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el rendimiento de ese peón en esta partida? Bueno, pues para construir un metro cuadrado de esa zanja, yo necesito utilizar .15 ¿qué? Horas. .15 horas, hombre, de peón ordinario para excavar un metro cúbico de zanja. ¿Y cuánto cuesta la hora de ese peón? Pues la hora de ese peón, yo voy a decir que son $20, por ejemplo. Ahí estaría apareciendo el cálculo del peón en este caso. ¿Cómo voy a hacer con el resto de los descompuestos que vamos a ir incluyendo aquí? Bueno, pues como no quiero estar todo el rato dándole al botón derecho para que el programa averigüe o que yo le tenga que comunicar la naturaleza en particular, voy a hacer que el programa utilice una máscara. Es decir, que a partir de las letras con las que yo arranque mi código, él deduzca de una vez el tipo de naturaleza. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, pues de la siguiente forma. Vamos a volver de nuevo a ver propiedades de obra y aquí vamos a venir al apartado que dice varios. Dentro de varios tenemos estos 4 elementos, mano de obra, maquinaria, material, otros, que son máscaras de asignación de naturaleza de los conceptos. ¿Lo ven? De esa manera yo puedo decir, bueno, pues todos aquellos conceptos que empiecen en su código con la letra O van a ser mano de obra. La maquinaria le voy a poner la letra M y los recursos de tipo material van a tener la letra P, por ejemplo. Perfecto. Así que al hacer clic en aceptar, si yo ahora añadiera con la flecha hacia abajo, recuerden, una nueva línea, ¿no? Si yo dijera, por ejemplo, que esta empieza por M05 e N030, al darle al tabulador, automáticamente la M está asociado con maquinaria, así que esa sería su naturaleza. Y ahí escribiría excavadora hidráulica, por ejemplo. La excavadora hidráulica, necesito .35 horas de excavadora y la hora de excavadora cuesta $32. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ya tengo la excavadora, ya tengo el peón, ¿sí? Y hemos visto cómo si yo escribiera ahora cualquier otro tipo de elemento acá, ¿no? Con la O, ¿ven? Se le pondría el casquito, eso significaría que se ha creado el concepto con la naturaleza de mano de obra. Al tener la O, el programa vimos que funcionó. Si le doy al botón derecho puedo eliminar esa fila que no la voy a utilizar ahora. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más cositas podría hacer? Pues puedo volver a excavación en zanjas y en excavación en zanjas tengo en el panel inferior un montón de información que le puedo ir añadiendo. Por ejemplo, un texto, ¿no? Un texto que describa exactamente qué es eso de excavación en zanjas. Bueno, pues excavación en zanjas es lo siguiente. Excavación. Puedo escribir aquí un texto descriptivo por medios mecánicos sin incluir carga ni transporte al vertedero, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la descripción de ese metro cúbico. Es la excavación en zanja en terrenos duros por medios mecánicos sin incluir carga ni transporte al vertedero. ¿De acuerdo? Así que cada vez que viéramos eso, veríamos también su texto descriptivo. Asimismo, es posible añadirle muchas cosas más, por ejemplo, miniaturas. Miniaturas es cualquier archivo que yo quiera adjuntarle a esta línea. ¿Sí? De esta forma, voy a poder generar con el botón derecho, voy a poder importar cualquier tipo de archivo, cualquier cosa. No sé, aquí yo voy a poner cualquier cosa, no tiene mucho que ver, pero bueno, supongamos que quiero incluir aquí esta tabla Excel. Pues simplemente la incluyo. ¿La ven? Si hago doble clic sobre ese elemento, se me abriría la hojita Excel en particular. ¿Ok? Entonces, al final estoy convirtiendo a Presto en un gran repositorio de información.
¿no? Puedo incluir fotografías, puedo incluir facturas, puedo incluir contratos, cualquier cosa, cualquier tipo de archivo que yo necesite, un dibujo de AutoCAD, un PDF, ¿sí? Simplemente botón derecho, importar, y aquí puedo cargar cualquier tipo de archivo. Asimismo, también me da la posibilidad de crear un archivo de texto, ¿no? Unas especificaciones, ¿no? Las condiciones generales. Yo podría editar esto directamente en texto aquí, ¿no? Aquí le podría poner las condiciones particulares o unas cláusulas de un contrato o cualquier cosa. ¿Entendido? ¿Sí? Bueno. Y ahí entonces estaría escrito y lo podría consultar en cualquier momento. Vamos a continuar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a generar otra partida o unidad de obra que se va a llamar excavación en pozos. Como es muy parecida a la anterior, me va a ser mucho más sencillo simplemente duplicarla. Así que lo único que tengo que hacer es venir sobre la celda del código con el botón derecho. Voy a duplicar esa línea, ¿no? Y le tengo que cambiar obligatoriamente el código. Recuerden que no pueden ser dos códigos iguales. ¿Entendido? Así que simplemente duplico y ahí tendría la línea exactamente igual, pero con un código diferente. Así que podría cambiar directamente aquí su composición o su nombre. La tecla F2, puedo decir que esto es excavación en pozos. Obviamente, a esa excavación en pozos tendría que cambiarle su texto, porque ahora son pozos, ¿sí? Y también tendría que cambiar probablemente su descomposición, es decir, los recursos que intervienen. Por ejemplo, en este caso, digamos que el peón son .25 horas y que la excavadora son .5. ¿De acuerdo? Incluso podría llegar a cambiar el precio unitario, si quisiera. ¿De acuerdo? Pero si cambiara el precio unitario, a ver, esto es importante, si yo cambio el precio unitario del peón directamente aquí, como el peón es el mismo peón, es el mismo código que teníamos en la otra partida, también se cambiaría allá. Así que tenemos que tener cuidado y si queremos ver ese tipo o hacer ese tipo de cambios, es mucho más sencillo hacerlo de la siguiente forma. Podemos venir aquí a la pestaña de conceptos, donde van a aparecer listados todos esos conceptos, todos esos elementos que hemos ido incluyendo, ¿no? De manera que aquí tendríamos centralizada toda la información unitaria, ¿no? Podríamos llegar incluso a filtrar, quedarme nada más con lo que serían los elementos de mano de obra y decir, bueno, pues este señor ahora mismo está trabajando 48 horas en este presupuesto y el precio de la hora de ese peón lo podría cambiar aquí, se cambiaría en todas las partidas de todo el presupuesto. ¿De acuerdo? Si necesitara dos peones ordinarios con diferentes precios, necesitaría tener dos códigos distintos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces continuamos. Vamos Ricardo, ahora. Sí, ¿me escuchas? Sí. Por sí. acá tengo en la línea de WhatsApp una consulta, no sé si creo que casualmente estás tocando eso ahorita, y me hablan de que si podemos conseguir la base de datos, los precios, ¿son los que tienes, se generan a mano o hay manera de conseguir eso por algún Sí, otro? Ajá. bueno, lo voy a comentar luego más tarde, Elmer. Ok. Pero sí, si se pueden generar a mano, como estamos haciendo ahora. Estoy yendo muy despacio, obviamente, ahora para que vean cómo es la composición de un presupuesto, pero efectivamente vamos a tener que tener ya una base de precios o varias bases de precios que podamos haber ido generando nosotros a lo largo de nuestra experiencia o tener algún tipo de base de precios de algún catálogo comercial o etcétera, ¿no? Pero sí, eso Excelente. lo trataremos un poquito más adelante, ¿sí? Gracias. Bien, entonces vamos a acabar con esto y supongamos que en esta excavación en pozos quisiéramos incluir algún otro elemento adicional, como por ejemplo un porcentaje de medios auxiliares adicional, ¿no? Vamos a incrementar no sé, puede ser algún tipo de colchón que estemos dejando o puede ser, como les digo, medios auxiliares son aquellos materiales, aquellos equipos que vamos a consumir en nuestra partida,
pero no sabemos exactamente en qué medida, ¿no? Entonces le aplicamos un porcentaje, ¿no? Una amortización, como queramos verlo, ¿no? Entonces, para generar este tipo de medios auxiliares o conceptos porcentuales, lo que hacemos es que en el código tenemos que escribir el símbolo de porcentaje y luego el código correspondiente, ¿no? Una pequeña descripción aquí. Entonces, yo le voy a añadir un 7% adicional a todo lo que venimos calculando en las líneas anteriores. Entonces, para ello, tendría que cambiar aquí su naturaleza y convertirlo en otros. Y acá lo que haría sería escribir el resumen, la descripción, medios auxiliares, lo voy a llamar nada más. Y este número que hay aquí es el 1% en realidad de lo que tengo arriba. Así que lo que hago es que para que se multiplique cada que sea el 7%, incluiría dentro de la columna PRES ese 7%. ¿Entendido? Entonces, de esta manera se estaría sumando el 7% de todo lo que teníamos arriba. Muy bien, como decía, bueno, antes de nada, ven cómo aparece este tipo de concepto diferente, ¿no? Marcado en rojo para diferenciarlo de los demás. Como decía Elmer antes, podríamos estar aquí eternamente escribiendo, ¿no? Y así iríamos generando nuestro presupuesto, ¿no? Descomponiéndolo en partes cada vez más pequeñas e ir generando nuestro presupuesto finalmente, ¿no? Nuestra pequeña base de precios que luego podríamos reutilizar, ¿no? Entonces, la idea no es cada vez que yo hago un presupuesto ir escribiendo todo esto a mano, sino basarme en una base de precios. Esa base de precios puede ser, por ejemplo, una obra de referencia que ya tuviéramos o puede ser un catálogo de precios como tal. Dentro de Presto, dentro del menú de referencias, tenemos aquí obras y referencias, ¿de acuerdo? Entonces, en las referencias tenemos algunos catálogos o cuadros de precios que nos pueden servir. Aquí tenemos este, por ejemplo, de extracto de cuadro de precios de centro, en el cual podemos tener abiertos hasta 5 cuadros de precios distintos para ir consultando, para ir cortando y copiando y pegando las diferentes líneas, ¿no? Dentro de nuestro presupuesto. De tal manera que, por ejemplo, podríamos venir a consultar en este catálogo donde tendríamos los precios descompuestos y dentro de estos precios descompuestos podría venir a acondicionamiento del terreno y aquí buscar, por ejemplo, limpieza y desbroce. Esa línea de limpieza y desbroce la voy a colocar aquí como una partida adicional en el movimiento de tierras, de tal manera que lo que tengo que hacer es tan sencillo como esto. Selecciono esa línea y lo único que tengo que hacer es arrastrarla. Y ahí ya tendría toda esa partida, incluso con sus descompuestos, ¿sí? Y sus precios basados en el catálogo de precios que teníamos antes. ¿De acuerdo? Su descripción también aquí abajo, etcétera. Entonces, esa sería una forma. Supongamos que ahora añadimos alguna otra línea más. Bueno, vamos a añadir también transporte al vertedero. Entonces, para ello, buscamos aquí cargas y transportes, transporte al vertedero, ¿no? Podría hacerlo también seleccionando la fila, botón derecho, copiar o el famoso control C, atajo del teclado, y aquí venir y pegar o hacer clic en control V a la vez. Exactamente de la misma manera se pegaría esa información. ¿De acuerdo? Aquí lo único que tendríamos que hacer sería escribir la medición. En este caso la voy a hacer alzada de 85.5 metros y 55.6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces ahí verían los cálculos hechos con los precios que tiene la base de precios. ¿Sí? Entonces así podríamos ir incluyendo toda esa información basándonos en esta misma base. Vamos a hacer alguna más. Aquí en cimentaciones, por ejemplo, veamos cómo podemos incluir alguna otra línea y no es difícil. Podemos venir aquí a, por ejemplo, zapatas y decir que me quiero llevar este concreto y con la tecla control puedo seleccionar dos líneas a la vez y para mí es mucho más sencillo simplemente arrastrar. Y ahí tendría esos dos elementos, ¿no? Y aquí le pondría, por ejemplo, 5.44 y 5.44. ¿De acuerdo? Así que es bien sencillo. Otra posibilidad sería, a la vista de la información
que tenemos en nuestro cuadro de referencias, elegir, por ejemplo, vamos a ver, tenemos por aquí, supongamos que me quiero llevar este código, ¿lo ven? E04SE020. Bueno, pues lo puedo escribir aquí, E04 y, a ver que se me ha olvidado ya, perdón, E04SE020. Vaya, me he equivocado en una cosita y se me van a copiar más elementos de los que yo quería. Así que voy a borrar esto que no me sirve, disculpen. A ver, vamos a, perdonen. A ver, aquí está el encachado. Este código lo voy a copiar. E04SE020. E04SE020. ¿Lo ven? Simplemente escribiéndolo y dándole a Enter ya habría venido directamente la línea de la partida del catálogo. Así que si alguien se la sabe de memoria, pues puede ir escribiéndolas directamente, ¿no? Bueno. Listo. Vamos a continuar. A ver, para no enrollarme mucho, supongamos que yo quisiera ahora hacer lo siguiente. En vez de utilizar un cuadro de precios como tal, voy a cerrar el cuadro de precios que abrimos antes y en vez de tener un cuadro de precios, voy a utilizar una obra vieja que yo tuviera, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, vamos a ver, puedo venir aquí a ver mis obras. Vamos a ver, voy a buscar aquí obras y voy a buscar dentro de mi carpetita, acá por ejemplo, aquí en esta de tutoriales mismamente me puede servir. Supongamos que quiero traerme esta obra, ¿de acuerdo? Así que la voy a abrir. Tengo ahora mismo esa obra que tiene sus mediciones y todo ya, es un proyecto viejo que yo tenía. Supongamos que me quiero traer todo el capítulo completo de saneamiento, ¿de acuerdo? Fíjense, voy a tratar de hacerlo. Entonces lo arrastro y no me aparece, o sí me aparece, ¿no? No me ha aparecido absolutamente nada. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque el código ya lo tengo, ya lo estoy consumiendo acá. Entonces no puedo tener el mismo código dos veces, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es cambiar momentáneamente este código de aquí, no pasa nada, y ahora sí podría traerme todo el capítulo de saneamiento de una vez. ¿Lo ven? Y aquí, a este de acá, podría empezar a renombrar, ¿no? Porque los códigos fueran consecutivos. No, es una cuestión simplemente de orden, lo podría dejar como estaba, pero para ser un poquito ordenado, ¿verdad? Y para que se ordenen, lo único que tengo que hacer es seleccionar aquí, botón derecho y decirle orden ascendente. Y ya estarían ordenados. Dentro del capítulo de saneamiento vemos que ya hay un montón de cantidades. Estas cantidades son las de la obra vieja, así que probablemente me tocaría cambiar, ¿no? Para ajustarlo a la realidad del proyecto en el que me encuentro ahora. ¿Se entiende? Perfecto. Muy bien. Pues ya habríamos incluido de otra manera, ¿no? Otra información de otro lugar, de una obra, en este caso antigua, una obra vieja. Así que hemos utilizado plantillas existentes, hemos utilizado bases de precios existentes. ¿Entendido? Muy bien, vamos a ver qué más podríamos hacer. Podríamos generar lo que se llaman conceptos de tipo auxiliar, que tienen la misma naturaleza que los conceptos básicos, pero con mayor descomposición. ¿Okay? Entonces, podríamos generar, no sé, supongamos que tuviéramos encerramientos, imaginemos que en encerramientos hubiéramos creado una fábrica de ladrillo, ¿no? Y en esa fábrica de ladrillo quisiéramos traer, vamos a ver, voy a abrir otra vez un segundito lo que sería el extracto para copiarme
nada más la línea de la fábrica de ladrillo para no tenerlo que escribir todo, básicamente, ¿no? Así que voy a venir acá y voy a encontrar cerramientos. Aquí está, fábrica de ladrillo. Voy a buscar fábrica de ladrillo, por ejemplo. Listo. Entonces, lo que decía era que dentro de esta línea, de esta partida unidad de obra que ya tiene su descomposición, ¿okay? Voy a seguir descomponiendo. De tal manera que me voy a meter dentro incluso del mortero de cemento, que ya está bastante detallado. Voy a hacer de nuevo doble clic y lo voy a descomponer muchísimo más, ¿no? Escribiendo, por ejemplo, 0 o 01 o A 070, ¿no? Y ahí la tengo, peón ordinario. ¿Por qué me supo que era el peón ordinario? Porque ya lo habíamos consumido en su momento, así que ya lo teníamos dado de alta dentro de la base de datos. Así que se escribió solito. P01, CC 020, entiende que es material, pero no lo tengo todavía, así que me toca escribirlo. Y sería 0.25 toneladas a 111.25. Y así con el resto, ¿no? Tratar de ir un poquito rápido. Arena de río, ahí esa sí que la encontró. La medición sería 1.100 y P01 de W 050. Esto va a ser el agua, ¿ok? 0.25 metros cúbicos, 0.85 metro cúbico. Y finalmente la hormigonera, el equipo, la maquinaria, que me lo encuentra como maquinaria, hormigonera, y que tenemos 0.45, en este caso serían horas, a 7.5 la hora. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera tendríamos calculada, o estaríamos añadiéndole esa información del mortero a nuestra fábrica de ladrillo. Vemos cómo efectivamente se calcula. ¿De acuerdo? Bien, vamos a continuar yendo a, por ejemplo, la parte de lo que son las mediciones como tales. ¿Sí? Entonces, las mediciones las podemos escribir a mano alzada como hemos hecho antes. Es decir, nos metimos acá y dijimos que esto eran 120 metros cúbicos, por ejemplo. Pero ¿de dónde salió esa medición? Bueno, pues yo puedo ser todo lo específico que quiera, ¿no? Puedo decir que esa excavación viene de ciertas líneas de medición de mi programa, ¿no? De mi proyecto, mejor dicho. Entonces puedo venir acá y especificar en la parte inferior las mediciones para que ese 120 no sea inventado, entre comillas, sino que venga de un desglose más detallado, ¿no? Para poder generar mediciones, obligatoriamente tengo que asociarlas a lo que se llama un espacio, una actividad, puede ser un tajo también o una cuadrilla, no sé, podemos llamarlo como queramos, al final es un grupo de mediciones, ¿no? Entonces aquí voy a escribir SPC 0010, el espacio 10, por ejemplo. Le puedo especificar algún tipo de comentario, como por ejemplo esto es la zona norte, ¿sí? De ahí es de donde viene mi medición, y todas estas celdas que vemos aquí se van a estar multiplicando para dar lugar a mi medición. Así que le voy a decir que quiero un elemento que mide 3 por 4.5, por ejemplo. ¿Sí? Entonces ahí tendría 13.5 metros. ¿Lo ven ahí arriba? 13.5 viene de la medición y no escribí 120 directamente, sino que vino de esa línea. Así podríamos ir añadiendo cuantas líneas necesitáramos, ¿no? Con la tecla F7 puedo consultar lo que ya estaba escrito o puedo escribir el resto de la información, ¿no? Planta
vía de acceso. Fíjense cómo el espacio sigue siendo el mismo hasta que yo le diga lo contrario. Y aquí tendríamos 5, ¿de acuerdo? Al hacer clic aquí arriba se recalcularía completamente. ¿Entendido? Podría ir generando aquí cuantos espacios quisiera. Ahora mismo nada más tengo uno, pero los puedo consultar todos ellos directamente en la pestaña de espacios. Aquí aparece, ¿no? Y podría decirle que, bueno, pues esto se trata a lo mejor de operaciones previas, yo qué sé, ¿no? Y puedo ir generando las diferentes actividades o espacios de manera automática, ¿no? Aquí puedo venir y decirle que me sugiera el nombre para el siguiente, pues ese mismo puede ser, ese es el código, ¿no? Y aquí voy a crear otro que sea explanación, por ejemplo. Explanación. Y el tercero, zanjas y pozos. ¿Okay? De esa manera, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a ir asignando los diferentes espacios, zanjas y pozos, los diferentes espacios o actividades a cada una de las mediciones de las diferentes partidas o unidades de obra, ¿no? De tal manera que estas ya tendrían el espacio 10, que era el de operaciones previas, aquí me aparece, ¿no? Y a este también le podría asignar aquí su correspondiente, por ejemplo, acá digamos que quiero desbroce y limpieza, le quiero decir que este es explanación, ya simplemente tengo que seleccionarlo, ¿no? Y aquí le digo explanación, ¿no? Y voy escribiendo. ¿Okay? Como sea, ¿no? Si quiero recuperar lo que había en la celda superior, simplemente le doy F9 y se va copiando, ¿no? Suponiendo que fueran dos celdas prácticamente iguales, pues el contenido lo podría ir copiando de una a otra con la tecla F9 en cada celda. Ahí lo tendría, ¿no? Dentro de la misma partida unidad de obra puede haber diferentes mediciones y diferentes actividades asociadas. ¿De acuerdo? Así que no necesariamente todos los espacios tienen que ser el mismo. ¿Sí? Continuamos entonces calculando el resto de la obra, haciendo clic aquí en calcular. Ya se habría calculado todo y también podríamos incluso contabilizar o vincular mediciones. ¿No? Pongamos que la excavación de zanjas que tenemos, queremos vincularla a el transporte en vertedero, porque al final los metros cúbicos van a ser muy parecidos. Bueno, pues en transporte y vertedero podría especificar aquí que quiero utilizar la misma medición que tenía en excavación en zanjas. Entonces esos 52,50 metros cúbicos de excavación en zanjas los voy a también a tener en transporte y vertedero. ¿De acuerdo? Y así podría ir añadiendo el resto de las mediciones que fueran igual. Por ejemplo, excavación en pozo se va a añadir al metraje del transporte y vertedero. Así que, de nuevo en fórmula, podría traerme esa medición. Así que no tendría que escribirla otra vez y si solo la tendría que escribir una vez y se estaría copiando automáticamente. Estarían vinculadas. ¿Ok? Perfecto. Bueno, vamos a ver alguna cosa más. Bueno, por adelantar un poco, las fórmulas me permiten también generar cálculos asociados a las mediciones, como si fuera una celda de Excel, es decir, podría ir multiplicando diferentes, por ejemplo, vamos a ver aquí arriba, disculpen,
aquí, acá, por ejemplo. Supongamos que desde broza y limpieza quisiera añadir, digamos que quiero multiplicar todos estos elementos. Bueno, pues puedo decir A por B por C por D y por un esponjamiento, por ejemplo, de 1.2. Disculpen. A ver. Ahí lo tendría, ¿no? Se estaría multiplicando todo eso por el esponjamiento. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Entonces puedo ir añadiendo cuánta información necesite. Vamos a venir ahora a la posibilidad de que nosotros, supongamos que ya tuviéramos nuestro presupuesto, obviamente se tarda un poquito más, ¿verdad? Pero ahí nos está diciendo que nos estamos gastando 14.121 dólares. Supongamos que yo quisiera redondearlo a 15.000. Bueno, pues existe la posibilidad de hacer el redondeo directamente o ajustar, mejor dicho, todo eso a un valor, ¿de acuerdo? Un valor dado. Entonces, para ello, vamos a venir a la herramienta de ajustar precio a un valor, la cual yo puedo directamente ajustar el precio al número que yo quiera o incrementarlo o disminuirlo por un porcentaje y puedo especificar qué elementos son los que voy a modificar o se van a ajustar, ¿de acuerdo? Aquí simplemente le voy a decir que quiero que esto se quede en 15.000, le daría a aceptar y todo se va a recalcular para estar finalmente casi en los 15.000, ¿de acuerdo? Podría llegarle a hacer redondeos o ajustar alguna de las mediciones para tener esos 10 centavos que me faltan ahí, ¿de acuerdo? Entonces, es una forma muy útil también de ajustar las mediciones o el presupuesto de cara a una licitación, por ejemplo. También podemos añadir otros elementos dentro de Presto, como pueden ser lo que se llaman las entidades, ¿no? Las entidades son los diferentes participantes, ¿no? Les podría asociar un código y decirle, bueno, pues el proyectista o el botón derecho aquí me aparecerían con el botón derecho todos los posibles agentes. Tendría aquí el promotor, ¿no? Y simplemente le podría escribir aquí el nombre, ¿no? Digamos que el promotor fuera PCCAD, ¿sí? Podría añadiendo diferentes entidades, ¿no? No sé, Muñoz ahí, le ponemos aquí arquitecto, ¿ok? O le ponemos aquí el arquitecto, mejor dicho, y este sería el promotor, ¿ok? Entonces esa información, como les digo, nos sirve también luego para los informes, ¿no? Hay muchas más propiedades que se pueden añadir, ¿no? Por ejemplo, aquí en propiedades de obra podemos incluir todo lo que tiene que ver con la contabilidad, podemos añadir algún tipo de impuesto, si fuese el caso, especificar cuánto es ese impuesto, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir añadiendo tantos elementos adicionales al de contabilidad como queramos. Esto no va a afectar en nada al presupuesto, simplemente a la hora de generar el reporte se va a sumar al mismo si nosotros queremos, ¿de acuerdo? Para generar un reporte simplemente vendríamos aquí a la pestaña de informe y aquí vienen un montón de ellos ya creados y con el módulo de personalización de informes podríamos generar informes adicionales que nosotros quisiéramos, ¿no? Entonces puedo generar aquí uno que se llame presupuestos y mediciones y puedo especificar aquí el tipo de codificación, ¿no? Si quiero que aparezcan los precios o no. Podría tener un presupuesto totalmente ciego, ¿sí? Y vamos a ver la vista preliminar cómo quedaría, ¿no? Bueno, pues ahí podemos ver, ¿no?, cómo tengo los diferentes capítulos con sus códigos, ¿no?, la descripción, las mediciones, todo perfectamente ordenado, ¿de acuerdo? Como yo tengo poquitas cosas metidas, esto que estamos viendo aquí son miniaturas, ¿no?, archivos adjuntos que se añadieron a estas partidas, ¿de acuerdo? Entonces, este podría ser una forma. Podríamos generar otro tipo de reportes también
Vamos a ver, por ejemplo, puedo generar uno que sea resumen de presupuesto, ¿no? Y fíjense como aquí viene el promotor, viene el arquitecto y el resumen, en este caso por capítulos, ¿de acuerdo? Automáticamente. Todo esto lo podría luego exportar, podría imprimir, ¿okay?, a la impresora que yo tuviera configurada, ¿sí? O, como les digo, podría exportarlo también a otros formatos como RTF, PDF, TXT, etcétera. ¿Okay? Me pregunta por aquí si el programa Presto es compatible con BIM o con programas como Microsoft Project y Primavera. Pues sí, efectivamente es posible trabajar con esos programas. En concreto, dice ahí BIM. BIM es una forma de trabajar, una metodología de trabajo, y en particular Presto se comunica muy bien con lo que sería Autodesk Revit en particular, a través del plugin Costit que vemos aquí. Entonces él me va a generar todas las mediciones a partir directamente de este formato de archivo de Revit, ¿no? También vamos a poder generar nuestra planificación. No lo hemos visto en el ejemplo de hoy, porque nos hemos centrado principalmente en este módulo, ¿no? Pero la planificación, el diagrama de Gantt como tal, lo vamos a poder exportar a Primavera y a Project. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta más. Vamos a ver. Bueno, me pregunta por aquí si el programa trae ya bases de precios. Bueno, como les dije antes, sí, el programa trae alguna base de precios, pero son simplemente de ejemplo, ¿de acuerdo? Las bases de precios, la idea es que las vayamos creando nosotros poco a poco, en función de nuestra experiencia, pero también quiero compartirles la posibilidad de incluso, aquí pueden verlo, hay páginas web gratuitas como esta de acae.com.es, donde tenemos, esto es una base de precios de varios fabricantes, pero nos puede servir para consultar sobre todo el tema de los rendimientos, es decir, la descomposición de las diferentes partidas, ¿no? De pronto yo no soy muy consciente de cuántas horas hombre necesito para construir algún elemento. Bueno, pues esto me puede ayudar en ese sentido, ¿no? Entonces puedo venir aquí, por ejemplo, y ver si quiero ladrillo de este tipo, ¿no? Vamos buceando poco a poco, ¿no? Y ahí tenemos, por ejemplo, cerramiento de fachada para revestir, el metro cuadrado tiene ahí un precio, pero el precio no es lo que me interesa. Lo que me interesa, ¿qué es? Lo que me interesa a mí, en realidad, es lo que va a aparecer ahora en la pantalla, que es la descomposición, ¿no?, de cada uno de estos recursos, ¿sí? Entonces, esta columna de aquí es la que me interesa, no tanto el precio, que puede cambiar de un país a otro. Entonces, lo bueno que tiene este tipo de base de precios es que yo puedo arrastrar por ejemplo, aquí cerramientos, ¿no? Yo podría arrastrar exactamente igual que hicimos antes, ¿no? Este botoncito de aquí me permite traerme de una vez esa línea. Y luego yo acá me meto y verifico, no, pues el oficial ladrillero en Panamá, por decir algo, cuesta $5 y este son $3. O el ladrillo de gran formato cuesta 0,8, ¿sí? Pero lo más interesante era que he podido rescatar los rendimientos, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna pregunta más, Elmer, si alguien ha escrito alguna cosita más o te han consultado. Si no, sí. Sí, Ricardo. Bueno, por acá tengo, creo que ya la respondiste, la versión de demo. Teníamos una versión real, Sí. sí. La versión de demo, sí, es verdad, la versión de demo la pueden encontrar en la página web del programa. Pueden escribir simplemente Presto y va a aparecer. Presto pertenece a la multinacional RIP y aquí abajo tenemos toda la información relativa al software como tal, ¿de acuerdo? Con todos los módulos, esos de los que hemos hablado, desglosados. También tenemos un montón de información en PDF, ¿no? El catálogo, el manual,
hay un montón de información, les recomiendo que la consulten, pero el tema de la demo en particular la vamos a poder conseguir aquí en la parte superior, donde está el muñequito este de info y demos. Hacemos clic ahí y simplemente tenemos que rellenar este pequeño formulario y vamos a poder descargar tanto el Presto como tal, como el Costit, que sería el plugin que se pega con Revit. Hacemos clic aquí, introducimos esta información y nos va a llegar un correo con el enlace de la descarga. Vamos a poder trabajar con el programa. No nos permite guardar, pero sí que vamos a poder ver un montón de ejemplos y jugar con el programa por si estamos interesados en el mismo. No sé si hay algo más, Elmer, que quieras que veamos. ¿De acuerdo? Bien, Ricardo, ¿algún correo, algún lugar donde podamos tener contacto? Sí, bueno, aquí, aquí en la parte inferior de la pantalla pueden ver el correo de información, donde pueden escribir con todo gusto y les podemos atender, y también les animo a que consulten la página web de la empresa para ver esta solución y otras muchas que distribuimos. Bien, tengo entendido, por acá me hacen una pregunta que creo que para el mes de noviembre o diciembre tenemos alguna pauta de curso. ¿Tienes la fecha exacta o la estaremos publicando? Pues mira, yo ahora mismo no tengo aquí delante esa información, pero como les digo, si nos escriben a ese correo, les podemos informar al respecto, para no dar aquí una fecha que de pronto no es exacta. No tengo aquí la información al respecto. Ok, estaremos hablando de info@pskla.com, ¿correcto? Correcto, así mismo es. Bien, aquí la estamos entonces asignando. Bien, entonces les recuerdo a los participantes, a todos los que nos acompañaron, que estaremos en una ronda de webinar, no solo de Presto, sino de otros productos. Gracias, Ricardo, por tu tiempo. Cualquier cosa, estaríamos trabajando la grabación y ahí colocamos el resto de los datos. Y muchas gracias. Si no hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas por acá. Entonces nos despedimos. Gracias, Ricardo. Nada, a la orden. Gracias a todos.